En este video vamos a ver cómo se pagan los impuestos cuando inviertes en CETES, bancos o FIPOS y prácticamente en cualquier instrumento de renta fija. Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin, soy asesor certificado en estrategias de inversión y ahora hago contenido financiero para que tú aprendas a invertir de la manera correcta. Obviamente nos sobra aclarar que este video no puede ser tomado como una asesoría financiera ni como una asesoría contable y tampoco va a reemplazar el que tú vayas directamente con un contador a que él analice tu situación en particular, pero sí te va a ayudar a que entiendas cómo es el cálculo de los impuestos en este tipo de plataformas y puedas comprender qué es lo que te está mostrando tu contador. En este video en particular nos vamos a centrar en cómo es el pago de impuestos cuando las inversiones nos pagan los rendimientos como intereses, como es el caso de los CETES, bancos y SOFIPOS. Si quieres ver un video donde muestro cómo es el cálculo cuando inviertes en la bolsa de valores, en acciones y ETFs, te lo voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita, o si lo estás viendo en alguna otra plataforma, déjame un comentario con la palabra impuestos y te lo enviaré por mensaje privado. De igual manera, tengo otro video por separado donde muestro cómo es el cálculo de los impuestos cuando inviertes en las fintech, como por ejemplo Yo Te Presto, Dupla, Expansive, todas estas plataformas, ya sea de crowdfunding o de crowdlending, que el cálculo de impuestos es algo diferente. También te voy a dejar ese video aquí arriba en una tarjetita y si lo estás viendo en alguna otra plataforma, coméntame la palabra impuestos y también te lo enviaré por mensaje privado. La primera pregunta que tenemos que responder es ¿cuándo tenemos que pagar impuestos? Aquí no me voy a poner muy técnico, pero quiero que entiendas que para el SAT, cada que tú recibes un ingreso, en ese momento estás obligado a pagar impuestos. Esto obviamente va a depender de tu régimen, de cómo estés obligado o cómo la ley te pida que declares los impuestos, ya sea de manera mensual, semestral, anual, etcétera. Pero prácticamente para todas las personas aplica que en el momento en el que tú recibas un ingreso, tienes que pagar una cierta cantidad de impuestos de alguna u otra forma. Este pago de impuestos se divide en dos grandes categorías: los impuestos que haces mes a mes por medio de tu declaración mensual y los impuestos que haces recapitulando los ingresos de todo el año en tu declaración anual. En tu declaración mensual, una vez al mes, vas a hacer pequeñas aportaciones. Son pagos que corresponden al ingreso del mes anterior y que los podemos ver como pequeños abonos que mes a mes vamos haciendo para que en la declaración anual ya tengamos una cierta parte del pago total adelantado. Y en la declaración anual lo que hacemos es calcular nuestros ingresos de todo el año. A esta cierta cantidad de ingresos le va a corresponder un porcentaje de ISR a pagar y a ese ISR anual le vamos a restar los pagos que ya estuvimos haciendo mes a mes. De tal manera que nos va a dar como resultado un saldo ya sea positivo o negativo. Negativo en el caso de que tengamos que pagar algo adicional y positivo en el caso de que con nuestras declaraciones mensuales hayamos pagado más de lo que debíamos y el SAT en esa situación nos debería de regresar dinero. En este año 2026 esta es la tabla y estos son los porcentajes de ISR que vamos a tener que pagar de acuerdo a nuestros ingresos anuales. Como te puedes dar cuenta, una persona que gana entre 86,000 y 151,000 tiene que pagar un 10.88% de ISR y una persona que ya gana más de 5 millones de pesos tiene que pagar 35%. Depende en qué franja de esta tabla caiga tu caso, es el porcentaje de ISR que tienes que pagar. Todo va a quedar mucho más claro con un ejemplo. Supongamos que una persona tiene ingresos por 10,000 pesos al mes. El mes 1 gana 10,000 pesos, el mes 2, el mes 3 y así sucesivamente hasta llegar al mes 12. Como caso hipotético, supongamos que la tasa de ISR que paga mes a mes es del 20%, es decir que cada uno de los meses estuvo pagando 2,000 pesos de impuestos, hasta llegar a un total de un ingreso anual ya acumulado a lo largo de 12 meses de 120,000 y un pago total acumulado a lo largo de 12 meses de 24,000 pesos de ISR. Para esta persona en particular, al momento que haga su declaración anual, existen dos tipos de escenarios. El escenario A, donde su ingreso es el mismo, 120,000 pesos al año, pero la tasa de ISR que tiene que pagar producto de los ingresos acumulados durante todo el año resulta que es mayor, de por ejemplo el 25%. En ese caso, su ISR a pagar sería de 30,000 pesos. Pero como él ya pagó 24,000 pesos a lo largo de todo el año por medio de sus declaraciones mensuales, esta persona ya solamente tendría que hacer un pago de la diferencia, en este caso 6,000 pesos. En el escenario B, el ingreso anual es igualmente por 120,000 pesos, pero en este ejemplo digamos que la tasa de ISR que le van a cobrar es del 15%. En este caso el impuesto sería de 18,000 pesos,
pero esta persona ya pagó 24,000, por lo tanto tendría un saldo a favor, que es la diferencia de los 24,000 que ya pagó restándole los 18,000, que es lo que debió de haber pagado. Por lo tanto, el SAT debería de devolverle 6,000 pesos. Existen algunas excepciones para que personas físicas como tú y como yo no tengamos que hacer una declaración anual. Por ejemplo, tú debes de presentar declaración anual sí o sí si caes en alguno de estos supuestos. Ganaste más de 400,000 pesos en el año, sin importar que fue producto de tu trabajo, producto de tu negocio, producto de lo que sea. Si ganaste más de 400,000 pesos, debes de presentar declaración anual. Si tuviste más de 2 patrones en el año, sin importar que no hayas ganado 400,000 pesos, también estás obligado a presentar declaración anual. Si dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre, ya sea porque renunciaste o porque te despidieron, también tienes que presentar tu declaración. Si tuviste otros ingresos, además de tu sueldo, como honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, si eres reciclo, además de sueldos y salarios, también tienes que presentarla. Y por último, si recibiste intereses reales provenientes de las inversiones que vamos a platicar más adelante, mayores a 100,000 pesos. Acuérdate que estos intereses son reales, o sea que a la cantidad de intereses que recibiste proveniente de tus inversiones hay que hacerle el ajuste por la inflación. Por ejemplo, si en una inversión tenías 1,000,000 de pesos y esa inversión te pagó un 10%, quiere decir que te dio ya estos 100,000 pesos de rendimiento. La inflación fue de, por ejemplo, el 4%, quiere decir que a la tasa que teníamos originalmente del 10% le podemos restar, para hacer un cálculo más sencillo, este 4% de inflación, dándonos como resultado una tasa real del 6%, o sea, ya no estaríamos ganando 100,000 pesos, sino solamente estaríamos ganando intereses reales por 60,000 pesos. Con todo y todo, aún así, si tú quieres, puedes presentar declaración anual, pero esta solamente te va a convenir en dado caso de que tú tengas saldo a favor. Si tú tienes saldo en contra, es decir, que tienes que pagar más impuestos en tu declaración anual, pero no caes en ninguno de estos casos, no pasa nada, puedes no presentar tu declaración anual y el SAT no te va a buscar, ya que tú estás en tu derecho de no presentarla. Antes de seguir, tenemos que platicar sobre dos tipos de pagos que hacemos en nuestras declaraciones mensuales. Uno es un pago provisional y otro es un pago definitivo. El pago definitivo es ese pago que haces en tu declaración mensual y ya se considera como terminado. Tú ya no puedes hacer ningún ajuste, ni ningún cálculo, ni acreditarlo en muchas ocasiones en tu declaración anual. Si te ves obligado en algún tipo de inversiones, que los hay, a que te hagan una retención o que tú tengas que hacer un pago definitivo, ese es dinero que ya no vas a ver, que el SAT lo toma y directamente se lo embolsa. Y por otro lado, una retención o un pago provisional es dinero que ya sea tú o las plataformas le van a pasar al SAT en forma de estas aportaciones mensuales, y ese dinero sí va a contar como una aportación a todo el cálculo del ISR que tengas que pagar al final en tu declaración anual. Por ejemplo, si a lo largo de cada mes tuviste retenciones provisionales de, digamos, 10 pesos, durante los 12 meses del año tú juntaste 120 pesos producto de estas retenciones provisionales. Si al finalizar el año en tu declaración anual, a la hora de hacer el cálculo, resulta que tienes que pagar 200 pesos de ISR, como las plataformas ya te hicieron estas retenciones y se lo pasaron al SAT de 120 pesos, ya tú solamente tendrías que pagar la diferencia, que son 80 pesos. Este tema de las retenciones que nos hacen las plataformas de inversión va cambiando año con año y lo podemos encontrar en la Ley de Ingresos de la Federación, en este caso para el año 2026. Aquí en el artículo 24 podemos encontrar lo que nos compete a nosotros como inversionistas, ya sean CETES, bancos o SOFIPOS, y te lo voy a leer textualmente. Durante el ejercicio fiscal 2026, la tasa de retención anual que se refieren a los artículos 54 y 135 de la Ley de Impuestos sobre la Renta será del 0.9%. Estos artículos 54 y 135 hablan de cuáles son las inversiones o cuáles son estas instituciones que son parte del sistema financiero mexicano que pagan a sus inversionistas los rendimientos como si fueran intereses. ¿Qué tipo de inversiones caen en esta retención provisional del 0.9%? Ya te lo adelantaba: CETES, pagarés de los bancos o intereses que generemos en las cuentas de inversión de bancos o bancos digitales, y también todas las SOFIPOS. Esta retención, como te decía, va cambiando año con año, y aquí te muestro una tabla de cómo se ha visto este cambio en la retención desde el 2013. En aquel año te retenían un 0.06%, llegó en un punto en 2018 que era del 0.46% y en su punto más alto llegó a estar en el 2020 en 1.45%, hasta llegar a su punto más bajo en el año 2022, que solamente te retenían el 0.08%, y a día de hoy, en 2026, como ya lo veíamos en la ley, estamos en 0.09%. Es importante recalcar que este 0.9% es sobre el capital invertido, sobre el dinero que tú pongas en tu inversión, sobre eso se va a calcular este porcentaje. No es sobre las ganancias como en otro tipo de inversiones. En el caso de los ingresos por intereses es sobre el capital. Aquí te muestro algunos ejemplos de aplicaciones e instituciones para los cuales aplica este cálculo de impuestos, como por ejemplo Openbank, NUM, IFEL, Fondeadora, Finsu, Supertasa,
tasa Ualá, entre muchas otras. Todo esto va a quedar mucho más claro con un pequeño ejemplo. Supongamos que tienes una inversión de 10,000 pesos y te ofrecen una tasa nominal bruta, es decir, lo que tú ves ahí en tu aplicación que dicen que te van a pagar del 10%. Esto nos daría una ganancia nominal de 1,000 pesos. El 10% de 10,000 son 1,000 pesos. Como ya lo vimos en la ley de este año, la plataforma nos va a tener que hacer una retención provisional del 0.9% sobre el capital. El 0.9% de 10,000 pesos son 90 pesos, dando como resultado que nosotros realmente solo veríamos que nos depositan ya no estos 1,000 pesos, sino 910, que es la resta de los 1,000 pesos que se generaron menos los 90 que nos retuvo la plataforma. Estos 90 pesos, te recuerdo que la plataforma se los pasa directamente al SAT y son parte de tus aportaciones mensuales para que en tu declaración anual ya te los tomen como ISR que ya pagaste. Y si a la tasa bruta que nos están pagando le restamos la retención que nos están haciendo, notaría como resultado que el dinero que realmente veríamos que estamos generando es de el 9.1%. Existe una particularidad de las instituciones que son SOFIPOS que nos permiten exentar esta retención y este pago de ISR, o sea que cierta parte de los rendimientos que estemos generando en estas instituciones van a ser 100% libres de impuestos. Ese dato lo podemos encontrar en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 93. Este artículo nos habla de que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y en la fracción 20, inciso B, nos indica los intereses pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamos por sociedades financieras populares o SOFIPOS provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal elevados al año. A pesar de que en la ley del impuesto sobre la renta habla de que el tope para exentar los impuestos es de 5 salarios mínimos, en el 2016 salió un decreto donde se eliminó el salario mínimo como una unidad de medida. Literalmente el decreto nos dice por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Y más abajo, en alguno de sus párrafos, nos dice que el organismo calculará en los términos que señale la ley el valor de la unidad de medida y actualización, la famosa UMA, que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como las disposiciones jurídicas que se emanen de todas las anteriores. O sea que en pocas palabras, todo lo que decía que antes se iba a pagar o se iba a medir en X número de salarios mínimos, ahora ese X número ya no va a ser de salarios mínimos, sino va a ser de UMAS. Esta UMA la publica anualmente el INEGI y va incrementando de valor conforme a la inflación. La que nos compete para este beneficio fiscal en el caso de las SOFIPOS es la UMA anual, que podemos darnos cuenta que en el 2016 estaba en 26,000 pesos y a día de hoy, en el año 2026, ya está en 42,794 pesos. Lo que quiere decir que si la UMA tiene un valor de 42,794 pesos, 5 UMAS, que es el monto exento, van a ser 213,973 pesos. Si tú inviertes menos de esa cantidad en cualquiera de estas plataformas que son SOFIPOS como Didi, Nuco, Financiero, Leva, Finsus, Supertasas, Clar, etcétera, no vas a tener que pagar ni un solo centavo de impuestos. Si tú inviertes en estas SOFIPOS más de esta cantidad de 213,000 pesos, sí vas a tener que hacer el pago correspondiente de ISR, pero solamente sobre los excedentes. Si por ejemplo tú inviertes 215,000 pesos y asumimos que el monto exento son 213,000, tú solamente tendrías que pagar ISR por esos 2,000 pesos que tienes por arriba de las 5 UMAS. Cabe resaltar que este beneficio de las 5 UMAS es sumando todas las inversiones en todas las SOFIPOS que tengas. No aplica si por ejemplo tienes 213,000 en una y 213,000 en otra para no pagar impuestos, no funciona así. Estos 213,000 pesos son la suma total de toda la cantidad de dinero invertida en todas las SOFIPOS. También tienes que saber que las SOFIPOS no se comunican entre ellas. Tú tienes por ejemplo más de 213,000 pesos invertidos en una sola SOFIPO, esta SOFIPO te va a hacer la retención del 0.9% de ISR solamente sobre el excedente que tengas invertido con ellos. Pero si tú tienes por ejemplo 100,000 pesos en 3 SOFIPOS, ninguna de estas 3 SOFIPOS te va a hacer retención de ISR, ya que ellos asumen que no tienes más de estas 5 UMAS invertidas, por lo tanto sería tu responsabilidad avisarle a la autoridad que tienes más de estas 5 UMAS invertidas para que hagas el pago de ISR correspondiente. Cuando se acerca la fecha de la declaración anual, por ahí de febrero o marzo, todas las instituciones o la gran mayoría de ellas nos mandan un correo o nos mandan algún tipo de notificación en su aplicación diciéndonos que ya está disponible, diciéndonos que ya están disponibles las constancias de retenciones. Por ejemplo, aquí te muestro una constancia que me hizo Mercado Pago, que también paga los rendimientos de su cuenta como intereses, y me dice que me pagó 1,646 pesos de intereses en todo el 2025 y me retuvo 107.09 pesos, que es el 0.09% de la cantidad que yo tuve invertida promedio en todo el 2025. Por otro lado,
lado, esta es una constancia de Nu, que es una Sofipo, y ellos me dicen que el monto total de mis operaciones es de 9,000 pesos y el monto exento, al ser una Sofipo y al no superar la inversión en su plataforma de estos 213,000 pesos, es de 9,000 pesos. Si te fijas, el ISR que me dice que ellos me retuvieron en su plataforma es de 0. Si te gustó este video, te agradecería muchísimo que me pudieras regalar tu me gusta y se lo compartieras a alguien que necesita saber este tipo de información, ya que el consolidar y explicar de una manera sencilla tanta información me tomó bastante trabajo y lo único que te pido a cambio es tu me gusta y que te suscribas al canal. Si te gustó este contenido, no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Yo soy Kevin y nos vemos en la próxima.